Ya probado el transformador, vamos a proceder a realizar las conexiones de la fuente. Tenemos los diodos rectificadores, acá está también el capacitor. Vamos a utilizar el siguiente diagrama. En este diagrama podemos observar que está conectado el transformador con el puente de diodos y el capacitor respectivo para realizar la conversión de alterna a directa. Podemos observar que hemos conectado el puente de diodos. Este positivo de acá del diodo va con el negativo de este, y acá tenemos un positivo con otro positivo. Hemos realizado también conexión de positivo con negativo hacia el otro, y en este punto están unidos negativo con negativo. Entonces, donde se encuentran conectados los dos negativos, vamos a sacar el positivo del capacitor, y donde están conectados los dos positivos, sacamos el negativo del capacitor. Vamos a utilizar unos cables. Aquí se encuentran conectados los dos negativos, por lo tanto conectamos el positivo del capacitor. Este es el positivo del capacitor y el negativo es el que tiene esa línea de negativo. Ahora, donde se encuentran conectados los dos positivos, que es este punto, conectamos el negativo, lo llevamos hasta acá, y ahora hemos realizado las conexiones. Los dos elementos están en paralelo, es decir, tanto el capacitor como la resistencia se encuentran conectados en la misma celda y quedan en paralelo para que cuando se conecte el transformador no quede solamente el capacitor como una carga, sino también tenga una resistencia, que en este caso es de 68K. Entonces vamos a realizar las conexiones del transformador secundario, un pin acá y el otro pin acá. Una vez realizadas las conexiones, vamos a proceder a conectar el secundario del transformador al circuito con diodos. Vamos a conectar primeramente este pin del secundario y el segundo pin del secundario en este punto. Las conexiones hacia el transformador a 110 las tenemos acá. Ahora, mediante el uso del multímetro, vamos a realizar las mediciones. Vamos a ponerlo en el rango de 20 voltios. Y vamos a proceder a medir donde está el positivo. Ponemos el positivo acá. Y donde está el negativo del capacitor, que se ve en esa línea, conectamos el negativo. Está. Y ahora veamos la medición en el multímetro. 16.5 voltios. Algo importante, ¿qué sucede si yo mido con el multímetro donde están conectadas las puntas del transformador, es decir, alterna? Revisemos las mediciones. No nos mide voltaje, es decir que el multímetro, cuando hay corriente alterna y lo queremos medir en directa, nos da 0. Hasta este punto del circuito hemos hecho una fuente fija. Ahora necesitamos hacerla variable o regulable. Para ello utilizamos el LM317, resistencias, potenciómetro. El diagrama se encuentra acá y observemos que las conexiones de la resistencia fija van en esos puntos y el potenciómetro va dirigido hacia el negativo de la fuente ya cuando quede establecida ajustable. Ya conectado el regulador de voltaje LM317, recordemos la configuración de los pines. El pin número 3 es entrada, el 2 es salida y el pin 1 es ajuste. Entonces procederemos a conectar el positivo de la fuente, que ya está fija, lo vamos a utilizar como entrada de él. Por lo tanto, localizamos el pin número 3 y conectamos el respectivo cablecito. Vamos a dejar el pin número 2, que sería la salida, sería pin 2. Vamos a conectar acá. Y acá hemos dejado nuestra salida.
Ahora solo falta que, según el diagrama, conectemos el potenciómetro con la resistencia. Según observamos en el diagrama, están las conexiones respectivas. Vamos a comenzar primero con la resistencia y luego conectamos el potenciómetro. Vamos a conectar la resistencia, que según diagrama va entre salida y ajuste. Conectamos la resistencia por acá en el pin de salida y conectamos un pin cualquiera a otro punto de la breadboard. Aquí hemos realizado la conexión y vamos a proceder a conectar este extremo con el ajuste, que sería el pin número 1. Entonces acá tenemos ajuste, por lo tanto podemos poner el potenciómetro al pin de ajuste, ya que como se encuentra conectado en el mismo punto de la breadboard, y observamos que está justo en la misma línea. Vamos a empujar un poquito el potenciómetro y buscaremos el pin de en medio del potenciómetro que se conecte al negativo. Es decir, buscamos el negativo del capacitor. Y ahora sacar nuestro conector de negativo justamente de ese mismo punto, es decir, de el potenciómetro que está conectado con tierra. Observemos, va para el negativo del capacitor. Y acá está nuestra fuente, vamos a proceder a medirla. Acá está la salida y acá está nuestro tierra. Aquí están los dos pines. Vamos a utilizar el multímetro y efectuar las respectivas mediciones. Usamos el rango de 20 voltios y hemos conectado el negativo del multímetro con el negativo de la fuente ya completa y el positivo también con la salida del regulador de voltaje. Ahora vamos a proceder a mover el valor del potenciómetro y ajustar varios voltajes de fuente. Veamos el máximo que la fuente me entrega. Sería de 15.1 voltio o 15 voltios, por así decir. Observemos el mínimo. Este es el mínimo que la fuente me puede entregar, 1.26 voltios. Y acá está, ya hemos elaborado una fuente regulable con el LM317, usando el mismo circuito que viene del transformador del secundario, puente de diodos y el capacitor de filtro. Aquí está armada ya nuestra fuente regulable. Vamos a desconectar tanto el voltaje de entrada como tierra. Y vamos a realizar otra conexión. Vamos a quitar el potenciómetro y ahora vamos a utilizar un regulador fijo como el 7805 con la misma fuente para que observemos su funcionamiento. El M317 y ahora hemos conectado el 7805. Veamos el diagrama de pines del 7805 es el siguiente. Acá podemos observar su entrada, salida y su tierra. Ahora vamos a conectarlo en el circuito. Siguiendo los lineamientos que tenemos voltaje sería positivo y este sería negativo. El pin número 1 sería entrada. Por lo tanto conectamos el positivo del capacitor. Y el negativo del capacitor sería tierra, que iría orientado hacia pin número 2 de nuestro regulador de voltaje. Y la nueva salida ahora positiva sería nuestro pin número 3. Realizamos la conexión y acá tenemos nuestra nueva salida y nuestra tierra. Dejamos otro pin para tierra, sacándolo del pin de en medio. Acá tendríamos nuestro nuevo negativo y acá teníamos nuestro nuevo positivo. Ahora procedemos a realizar las mediciones
escala de 20 del multímetro. Conectamos el positivo con nuestro nuevo positivo y el negativo con tierra. Ahora sí, por acá tenemos ya nuestras conexiones. Verifiquemos el voltaje. 5 voltios. Y el 7805 es más sencillo de conectar. Aquí con la misma fuente que hemos realizado con nuestro puente de diodos y siempre con el mismo transformador, hemos hecho una fuente regulable y una fuente fija a 5 voltios.